Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, para nos darán, Señor. mi Señora. Entonces, pues estamos con este tema del epílogo. El epílogo lo denomina el profesor de Fiores como la presencia de María en la historia cultural, un balance. Y luego dice que de las 4 culturas en las que la figura de María aparece como una contribución positiva, dice que hay que considerar algunas valoraciones. Y entonces propone la primera valoración titulada María un fenómeno permanente, la segunda valoración María una figura significativa, la tercera valoración María identidad en el cambio, la cuarta valoración María y los desafíos en el futuro, y ya concluye estas valoraciones. Pues vamos a ver qué es lo que opina este profesor acerca de este epílogo. Dice pues que en la primera valoración, María es un fenómeno permanente. ¿Qué significa que sea un fenómeno permanente? Dice que para uno que estudia la historia de la Mariología, se observa la permanente presencia de la Madre de Jesús durante los 2000 años que han transcurrido, a pesar de los cambios culturales y a lo largo de esos cambios culturales. Dice que la historia europea admite el ocaso de los imperios. Esa misma historia europea atestigua la sucesión de los poderosos, el cambio de las instituciones, el torbellino que absorbe a los seres humanos que durante un tiempo fueron célebres. Dice el profesor que en este torbellino de sucesos absorbe en un fatal olvido a los seres humanos que durante un tiempo fueron célebres, pero que no ocurre lo mismo con la muchacha de Nazaret, que dio a luz al Mesías judío. Dice que la afirmación de San Bernardo, todo el mundo resplandece por la presencia de María, demuestra su confirmación a lo largo de los siglos. Los especialistas en Mariología se quedan sorprendidos ante la figura de María, porque esta figura dejó huellas en la historia de la religión, en la historia de la cultura de Occidente, y los especialistas contemplan en María un punto colectivo de referencia que unifica y revela la sociedad cristiana medieval, o también los especialistas ven en María el símbolo cultural más poderoso de los últimos 2000 años. Y luego cita a un autor que es esta cita es de Warner, de un documento escrito en 1980. Este autor Warner, citado por De Fiores, dice que un tema central en la historia de la concepción de la mujer en la cultura occidental. La Virgen es una de las pocas figuras que alcanza la condición de mito, un mito que desde hace casi 2000 años recorre nuestra cultura y a menudo recorre esta cultura de una manera imperceptible, como un río subterráneo. Estas frases de Warner, que están en el documento, en una publicación,
que se llama Sola Fra Ledone, Mito y Cultura de María, publicado en 1980, dice pues que la Virgen es de las pocas figuras que alcanzó la condición de un mito que recorre la cultura occidental, a menudo como un río subterráneo. Dice De Fiores pues que en realidad, mientras que algunas figuras históricas se van desapareciendo con el tiempo, la figura de María va adquiriendo progresivamente un perfil más ardiente, un radio de influencia cada vez más amplio. En una palabra, María conquista lugares, tiempos, personas e instituciones y pasa de una manera incólume, sin ser afectada por las culturas a lo largo del tiempo. Dice De Fiores que si la cultura mediterránea identifica a María con la Iglesia, considerando que María cumplió su misión en fidelidad a Cristo, y que si la Iglesia identifica a María como el prototipo de la mujer que se inserta en la historia humana de modo materno y responsable, dice De Fiores que en la cultura medieval la Virgen se contempla como un sistema de valores, ya que es la cumbre de una jerarquía civil y religiosa, que la Virgen es la síntesis de todas las demás figuras en la época medieval y por tanto un conjunto de autodescripciones del hombre medieval. Esto lo dice un autor de apellido Schreiner, que escribe también en el mismo libro Mito y Cultura de María, publicado en 1980. Así pues, la llegada de la cultura moderna, que centra en el hombre la atención, puede sentirse en la tentación de arrinconar a la Madre de Jesús, símbolo de otra cultura, porque es de la cultura judía. Pero la cultura moderna, apoyada en los humanistas que exaltan a la Virgen hasta el punto de llamarla la mayor de las figuras importantes, propone De Fiores que en la cultura moderna valora a la Virgen Santísima como una exageración verbal que no reniega de los contenidos del retrato bíblico de la Virgen, y que dentro de la modernidad se suceden el siglo XVII barroco, la Ilustración del siglo XVIII, el siglo XIX romántico, la Revolución Francesa, el siglo XX humanístico, y que la posmodernidad, con la propuesta del pensamiento débil, hace que se manifieste en María la participación plena del vaciamiento del Hijo en favor de una cultura. No es un vaciamiento de la potencia de Cristo como representante de una cultura, sino que en esa posmodernidad se encuentra un tiempo de paz, un tiempo que contempla en María a una maestra de los valores, y que con esta síntesis De Fiores no pretende que el camino de María en la historia y en la vida de los pueblos haya sido una marcha triunfal, como todo movimiento importante en la historia de la cultura, ya que la devoción a María y el estudio de su misterio conocieron
momentos de altura y momentos de ignominia. Hubo desfases, hubo tendencias aumentativas. Se intentó convertirla en una diosa. Por ejemplo, el del grupo de las mujeres árabes del siglo IV, que ofrecían a la Virgen Santa unos panes como una alternativa al culto eucarístico y que fueron estigmatizadas por Epifanio de Salamina, el padre de la Iglesia. Pero se trata de momentos marginales de la gran Iglesia, la cual se ha preocupado de mantener a María en su condición de criatura, sin permitirle que interrumpa el espacio de su trascendencia divina. Es decir, que si bien la Virgen Santísima mantiene su condición de criatura, no se le puede atribuir características de divinidad, aunque haya tenido momentos que la identifican casi con Dios. Y también subsiste las reflexiones sobre María en contextos diversos, de anuncio, de predicación, de pedagogía en el misterio, de oración monástica, de escuelas universitarias. Las reflexiones, pues, que ha realizado el profesor de Fiores manifiestan que la Virgen arraiga en diversos terrenos, aunque desde la época medieval hasta nuestros días, las reflexiones se desarrollan en las universidades y las reflexiones acerca de la Virgen no aparecen como determinadas y tampoco se limitan al contexto escolástico, ya que siempre surgen esas manifestaciones en referencia a la fe en Cristo, en diferentes formas litúrgicas de oración, de didáctica, de narración y de manifestación del anuncio de la resurrección de Cristo. Por ello dice de Fiores que hay un cambio en el estatus de la Mariología, porque se pasa de la forma de narración a la forma de la deducción. Se pasa de los contenidos explicados según la filosofía platónica a la explicación según la lógica racional aristotélica. Se pasa de la desconfianza que el mundo de la cultura tuvo en la razón humana, se pasó al ámbito monástico, al ámbito luterano, a la máxima conciencia de la confianza de la lógica humana. Se pasó de la alabanza a la disputa. En la historia encontramos el tratamiento de la Virgen Santísima, insertándola en un curso general de teología, pero también la encontramos en los cursos de Mariología en los que se intenta tratar de ella por separado, aislándola de las demás materias teológicas, y en monografías realizados según la razón teológica, pero sin una metodología específica. Y también habla de los contenidos acerca de la Mariología, ya que derivan esos contenidos de la Biblia, de la tradición, y van presentando a la Virgen cada vez como una protagonista, ya sea terrenal o celestial, revelada o misteriosa. Ella es presentada como sierva, es presentada como reina, es presentada como individuo, es presentada como colectividad. En la práctica, en la historia de la Mariología encontramos un camino que va de los colores tornasol a los aspectos inéditos
acentuados por las culturas de las diferentes áreas geográficas y de las épocas históricas. Dice el profesor de Fiores que le costó un poco de trabajo liberarse de la unilateralidad en la presencia de María y que se observa una coexistencia sincrónica entre las formas de la reflexión mariológica en las que se ha reivindicado durante algunas épocas el conocimiento acerca de la Virgen, lo cual significa un intento de clasificar los diferentes estereotipos acerca de María. Por ello dice de Fiores que la vitalidad de la figura de la Virgen desaparece y reaparece, asume formas inéditas, se modula según las culturas, pero siempre avanza. Se diría que como una espiral, la figura de la Virgen es impulsada por una doble fuerza hacia lo alto y hacia adelante, aunque conociendo curvas y retornos. Por ello, el conocimiento que un historiador puede adquirir acerca de María no puede limitarse a constatar el fenómeno de la manifestación de la cultura acerca de la Virgen, sino que el estudioso de Mariología debe investigar las causas por las cuales María se presenta como un fenómeno cultural. Y por ello, para Stefano de Fiores, es importante plantearse la interrogante: ¿cómo explicar la vitalidad y la permanencia de la Virgen María a lo largo de los siglos? Probablemente, dice de Fiores, la respuesta puede darse en ambas, en diferentes materias disciplinares, ya que María se explica solamente recurriendo a la revelación y a la fe cristiana, aunque también pueden llevarse a cabo interpretaciones psicológicas, sociológicas y antropológicas acerca de María Santísima. Pues dice de Fiores que esta es la primera conclusión a la que llama le pone el título de María, un fenómeno permanente, que es una valoración que hace Stefano de Fiores acerca del estudio que ha hecho a lo largo de los siglos. Entonces reivindica la permanencia de la Virgen Santísima a lo largo de los siglos, a lo largo de las culturas, a lo largo de los movimientos escolásticos y de conocimiento de la teología. La segunda valoración que hace se refiere a María como figura significativa a lo largo de la historia del cristianismo, de la fe católica y de las culturas. Por ello, la vitalidad que encontramos en la descripción de la Virgen Santísima como un fenómeno cultural religioso se comprueba porque María ejerce una influencia multiforme en las diferentes épocas de la cultura, ya sea como una confirmación de lo que hay, de lo que se conoce, de lo que se sabe acerca de María, o bien como una confirmación del movimiento que se imprime a esa descripción de la Virgen que ya existe. Ese movimiento puede ser entonces un elemento de lo que ya existe, pero también un elemento que se mueve hacia adelante de lo que ya existe respecto de María. María no se limita a la tarea de engendrar a Cristo en los fieles. María, el conocimiento de la Virgen no consiste solamente en iluminar a los fieles y de mantenerlos como aquellos seguidores de su ejemplo de fe,
Entonces el estudio de María tampoco desdeña colaborar con los creyentes en las necesidades que los creyentes manifiestan ante la Virgen, ya que ella es sanadora de las enfermedades de los creyentes, según lo demuestran los exvotos en los santuarios y según se denota en las oraciones dirigidas a la intercesión de María. Abelardo, el padre de la Iglesia, no duda en afirmar que a cada uno de nosotros nos conviene clamar a gritos dirigiéndonos a María, porque se reconoce que María ejerce la función que inspiran las obras maestras de arte. María ejerce la función de promotora de la dignidad de la mujer. María ejerce la función de sintetizadora de cualquier cultura. Más aún, María ejerce la función de aleccionar a cada persona que aborda el deseo de comprenderse a sí misma. Entonces hay una importancia psicológica del conocimiento de la Virgen, en cuanto que cada uno de quienes queremos comprender a la Virgen, queremos también comprendernos a nosotros mismos al descubrir las cualidades de Santa María. En un libro que recoge las noticias históricas sobre la Virgen, un autor de apellido Warner refiere el fervor mariano de su infancia en un colegio católico y también refiere su rabia cuando esa enseñanza de la Iglesia se encuentra con lágrimas en los ojos y visita a Nuestra Señora en París, en la Catedral de Notre Dame. Es decir, este autor, Warner, según lo que dice De Fiores, nos muestra esa situación de los sentimientos encontrados de un devoto que recuerda el fervor mariano de su infancia, pero a la vez descubre que en una visita a un santuario mariano tiene que derramar lágrimas por la incomprensión ante el misterio de la Virgen Santísima. Y por eso, cuando un devoto se plantea conocer, comprender el proceso vital de la Virgen Santísima, se ve obligado a reconocer la importancia histórica y cultural de María, aunque se trate del pasado y no del presente. Como lo dice ese autor de apellido Werner en una cita del propio De Fiores. Dice De Fiores que Werner afirma que la Virgen María ha inspirado formas arquitectónicas que son edificios de los más excelsos. La Virgen ha inspirado versos que se encuentran entre los más conmovedores. La Virgen ha inspirado obras pictóricas que se encuentran entre las más bellas del mundo. La Virgen ha llenado de gozo a hombres y mujeres, y ella ha sido una imagen ideal de los varones y de las mujeres. Y ese ideal que cultiva cada hombre y cada mujer, refiriéndose a María, inflama en ellos los más nobles sentimientos de amor, de compasión y de temor. Pero la realidad que describe este autor, Werner, queda superada por el código moral que comunica y que significa para el creyente una imitación, en donde el creyente encuentra la dificultad de querer ser como la Virgen Santísima.
De modo pues que aquí en este párrafo de Fiores habla de los edificios que se han inspirado en la Virgen María, es decir, los santuarios marianos. Habla también de los poemas que se han dedicado a María Santísima. Este autor se refiere a las pinturas de María y también habla de las emociones que la Virgen Santísima inspira en los corazones, en el amor, en la compasión, en la fe de los creyentes. Así lo dice este autor Werner, citado por De Fiores. Dice pues De Fiores que la historia no cesa de proponer los beneficios de la figura de María en la sociedad en una triple dirección: en la doctrina, en la moral y en el culto, que son los tres ejes sobre los que De Fiores ha estructurado su documento, su libro de María Síntesis de Valores, porque habla de la doctrina bíblica, de la doctrina eclesial acerca de la Virgen, habla de la moral derivada de la presencia de María en el Evangelio, y también habla de las formas de culto derivadas hacia María Santísima. Y que con estas orientaciones de los beneficios que María ha influido en la sociedad, dice De Fiores que se cuenta con un poder unificador en el patrocinio de María sobre la comunidad, sobre el creyente, sobre las comunidades de fe, o bien también el patrocinio unificador de las instituciones hospitalarias surgidas a nombre de María. Pero también María ejerce un poder unificador, contribuyendo al respeto y a la liberación de la mujer. Basta con pensar en la obra de San Juan Bosco en favor de la juventud, como la misión que para San Juan Bosco fue el objeto de toda su vida y que el propio San Juan Bosco había destinado a que los jóvenes aprendieran de la Virgen Santísima los valores que educarían a la juventud a la que estuvo dedicado toda la vida San Juan Bosco. O también, dice De Fiores, hay que pensar en la obra del beato Bartolomé Longo en favor de los sectores marginados de la sociedad, como son los hijos de los presos. Es decir, que para Stefano De Fiores señala que los beneficios del estudio acerca de la Virgen Santísima se pueden constatar en muchos ámbitos de la vida cultural, social, religiosa de los seres humanos, como son estos ejemplos que pone aquí: las formas arquitectónicas, las obras pictóricas, los poemas, las canciones, las emociones de amor, de compasión y de temor, pero también el influjo unificador del patrocinio de María en las instituciones hospitalarias, en los ámbitos de la liberación de la mujer. Entonces dice De Fiores que la Virgen Santísima es milagrosa porque interviene en la vida concreta de los cristianos, especialmente en los momentos más trágicos, como ocurrió en el tiempo de la peste negra o de la invasión de Italia por Napoleón en 1860. En esas ocasiones en que María es protagonista de los sentimientos como un milagro que interviene en la vida concreta de los cristianos, dice De Fiores que María aporta esperanza e infunde seguridad. Muchas veces las intervenciones de la Virgen permanecen en el anonimato o entran en el ámbito de las leyendas,
como lo hizo Gonzalo de Berceo en su obra de los milagros de Nuestra Señora. Pero también la influencia de la Virgen interviene en la hagiografía, es decir, en los relatos de las vidas de los santos, que es entonces cuando la Virgen se muestra poderosa y misericordiosa, ya sea en las leyendas de Gonzalo de Berceo o en los relatos de las vidas de los santos que dedican su devoción a la Virgen Santísima. Entonces ella aparece como fuente de esperanza, fuente de seguridad. Las intervenciones de la Virgen permanecen o entran en el ámbito de las leyendas, o bien en el ámbito de las vidas de los santos. Entonces la segunda, dice el profesor de Fiores, que son valoraciones. La primera es María como un fenómeno permanente. La segunda es como una figura bienhechora. Y la tercera valoración que hace de Fiores de su estudio dice que es María como identidad en el cambio. Y luego hablará de la cuarta valoración de María como ampliación de fronteras en relación con el futuro. Y así pues, estas valoraciones que propone de Fiores como síntesis nos ponen a reflexionar en cuáles han sido los ámbitos de influencia de la Virgen Santísima. Como decíamos hace un momento, pues son las edificaciones, los santuarios marianos, son los poemas dedicados a María, y con ellos habría que señalar pues los cantos a la Virgen Santísima. Y son también las obras de beneficencia que se han fundamentado a lo largo de los siglos, inspirándose en el nombre de la Virgen en alguna de sus advocaciones. Pero también dice el profesor de Fiores que María se encuentra en las leyendas y en las vidas de los santos, que es en donde ella se muestra poderosa y misericordiosa. De modo que la tercera valoración que propone Estéfano de Fiores la titula María, identidad en el cambio. ¿A qué se refiere de Fiores cuando habla de la identidad en el cambio como atributo de la Virgen Santísima? Dice que existe la inculturación de la imagen de María en todas las culturas, y que también la imagen de la Virgen Santísima propicia la ampliación de las fronteras de la cultura. Es decir, que para Estéfano de Fiores, en esta tercera valoración que hace del estudio que ha realizado a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de la cristiandad, María se presenta entonces como figura permanente, como lo dice en la primera valoración. María se presenta como figura bienhechora a lo largo de todas las épocas de la historia, como lo dice de Fiores en la segunda valoración. María como figura bienhechora y María como identidad en el cambio, que es la tercera valoración que hace de Fiores del estudio que ha realizado acerca de las diferentes épocas en relación con la Virgen Santísima. De modo pues que nuestro estudio nos ha llevado a lo largo de la historia para comprender de qué manera los hombres, las mujeres, el mundo, la cultura, la fe, la religión, los gobernantes, los poetas, los filósofos han descrito a la Virgen Santísima de alguna manera específica, tanto en momentos de gloria como en momentos de dificultad. La imagen de María siempre ha estado presente
al lado de los creyentes para conducirlos por ese camino azaroso de la propia identidad, de la propia religiosidad. Y así la imagen de María nos ha conducido hasta descubrir cada uno de sus rasgos como virgen, como madre, como inmaculada concepción, como reina en el cielo, ya que todas esas cualidades son las que la Iglesia le reconoce a María Santísima desde el punto de vista de este examen que hemos hecho de la historia, el recorrido de los testimonios que hemos encontrado a lo largo de nuestro estudio, en donde nos ha guiado magistralmente el profesor Stefano de Fiores. Para mañana dejamos los últimos dos temas, que son María, identidad en el cambio, y María y el desafío del futuro, que son ya solamente 5 páginas de este documento que tengo en mis manos y que alguno de ustedes todavía tiene por ahí. Y después continuaremos con otro libro, pero ya les iré indicando de qué libro se trata.